Quisiera tomar una porción de la palabra del Señor que está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, está meditando en esta enseñanza. El apóstol Pedro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol. Le he titulado a esta enseñanza esclavo y apóstol. Esclavo y apóstol. Cuando miramos en el griego, podemos encontrar que esta palabra siervo que está utilizando el apóstol Pedro en este capítulo 1, verso 1 de su segunda carta, esta palabra siervo es una palabra doulos, que significa esclavo. Si lo leyéramos entonces literalmente diría: Simón Pedro, esclavo y apóstol. Qué especial que los primeros apóstoles, los que conocieron a Jesús, se autodenominen esclavos. Definición de esclavo: dice, persona considerada propiedad de otra y completamente bajo su control. Podríamos entonces, todos los integrantes de este grupo y todos los que alcancen a escuchar este mensaje, este consejo, reflexionar en esta mañana si somos propiedad de Cristo, persona considerada propiedad de otra y completamente bajo su control. Podríamos meditar entonces: ¿somos propiedad de Cristo y estamos completamente bajo su control? Si es así, entonces seríamos esclavos de Jesucristo. Los esclavos se podían adquirir por la guerra, eran presos de guerra. Se compraban mercaderías por 30 siclos de plata. Se recibían como pago por una deuda. Nacían ya esclavos en la casa de su amo, o se podían recibir como una herencia. El ser esclavo era una autodesignación favorita de los apóstoles y algunos otros escritores de la Biblia. Santiago afirma este título en el versículo de apertura de su carta, Santiago 1:1. Dice: Santiago, esclavo, siervo de Jesucristo. Pedro, ya lo leímos en su segunda carta 1:1. Judas empieza diciendo: Judas, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Juan en Apocalipsis en el 1:1 utiliza 2 veces la palabra esclavo, siervo. Pablo repite que él es doulos, esclavo de Cristo, en Romanos 1, en Romanos, en 1 Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en 2 de Timoteo y en Tito. A los filipenses Pablo escribe: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. El término se utiliza por lo menos 40 veces en el Nuevo Testamento para referirse al creyente, y el equivalente hebreo se usa más de 250 veces para referirse a los creyentes en el Antiguo Testamento. Podemos concluir con seguridad que el Señor quiere que su pueblo se vea a sí mismo de esta manera, que se vea propiedad de Él y completamente bajo su control. Pero, hermanos, para nosotros no debería ser difícil, porque tenemos el ejemplo del más grande, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 43:10, el Señor, para anunciar su venida a salvarnos, Él va a decir: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo me escogí. En el hebreo también la palabra siervo traduce esclavo, y entonces podría decir: vosotros sois mis testigos y mi esclavo que yo me escogí, para que me conozcan, me crean, me entiendan que yo mismo soy. Es decir, el Señor está anunciando que Él se va a hacer
esclavo. El apóstol Pablo, después de saludar en Filipenses y decir que Pablo y Timoteo son esclavos de Cristo, va a hablar en Filipenses capítulo 2, verso 1, y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo creo que la única manera de estimar cada uno a los demás es sintiéndose un esclavo de Cristo y de los demás. Dice, no mirando, verso 4 de Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el verso 5 manda a que sintamos lo que sintieron los apóstoles, a que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, verso 7 nos va a decir que Jesús, esta palabra, sino que se despojó, esta palabra despojó en el griego es vació, sino que se vació. Jesús se vació de todo. No estimó el ser igual a Dios, se despojó, se vació. Y para ser esclavos de Cristo hay que vaciarnos. Y después de vaciarse dice el verso 7, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Y me impacta, hermanos, porque cuando busco Pedro, esclavo de Jesucristo, en el griego esclavo aparece loudos, esclavo. Pero cuando se refiere a Cristo, me impacta que aparece la misma palabra. Dice, sino que se vació, verso 7, tomando forma de esclavo. Cristo se hizo esclavo. Entonces para nosotros no debe ser difícil hacernos esclavos de Cristo, porque Él se hizo esclavo por nosotros. El deber del siervo, dice Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también nosotros, cuando hayamos hecho todo lo que nos ha sido ordenado, debemos decir, siervos, es decir, esclavos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Sabe, hermano, en cuánto estaba valorado un esclavo? Éxodo 21:32 dice, si el buey acorneare a un esclavo o a una esclava, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Un esclavo muerto valía 30 monedas de plata. ¿Sabía usted? Y yo sé que sí, que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Es decir, Jesús fue vendido por lo que valía un esclavo, pero por lo que valía un esclavo muerto. Es decir, Jesús valía menos que lo que valía un esclavo vivo, valía lo que valía un esclavo muerto. Zacarías dice en el capítulo 11, verso 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata, hermoso precio con el que me han valorado. El Señor Dios Todopoderoso desde Zacarías ya sabía que a él lo iban a valorar por lo que valía un esclavo muerto. Hermanos, Deuteronomio capítulo 15, en el verso 15 dice, te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Acordémonos que fuimos esclavos en el mundo y que Dios nos rescató. Éramos esclavos del enemigo y Él nos robó, nos mató, nos hurtó, nos quitó todo lo que teníamos. Ahora somos esclavos de Jesucristo. Pero mire que en el Deuteronomio 15:15 hay algo maravilloso. Dice, si el esclavo podía ir a los 7 años y decirle a su amo que le diera su libertad, él tenía derecho a ser libre. Pero dice, si él te dijere, no te dejaré, porque te amo a ti y a tu casa, porque me va bien contigo.
Mire, 3 cosas por las cuales el esclavo no se iba del lado de su amo. Número 1, porque lo amaba. Número 2, porque se amañaba en su casa. Y número 3, porque le iba bien con él. Deuteronomio 15:15. No te dejaré, porque te amo, porque contigo me va bien, porque me amaño en tu casa. Qué bueno que nosotros estamos con Jesús y somos sus esclavos porque le amamos, porque con Él nos va bien y porque nos amañamos en su casa. Ánimo en esta hermosa labor de ser esclavos, de ser siervos de Cristo para los demás, esclavos y apóstoles. En otra entrega analizaremos un poquito lo que significa apóstol en estos tiempos y que nosotros lo practicamos de una manera verdadera, de una manera fiel. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.